a otros temas. Como señalamos al comienzo del programa, venció el plazo para la inscripción de alianzas en la justicia electoral con vistas a las elecciones, a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto y en las elecciones que habrán de celebrarse semanas después. Uno de los, obviamente, Juntos por el Cambio, registró su inscripción en Buenos Aires, también lo hizo aquí en San Luis y lo habrá hecho en varias provincias, en tanto que una de las cuestiones destacadas es que el Frente de Todos cambió de nombre para anotarse y bueno, y finalmente aceptó que haya primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que estaban oponiéndose sectores del kirchnerismo. Tengo comunicación con Alejandro Cacase, que es diputado nacional de Juntos por el Cambio. Alejandro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Mario. Muy bien. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Radio Universidad. Bueno, están inscriptas, digamos, se sostiene Juntos por el Cambio, Sí, ¿no? sí, sí, Como, plenamente. Nosotros el lunes en la Convención Nacional habíamos ratificado nuestra pertenencia al Frente. Se reunieron los apoderados de los partidos, constituyeron la Junta Electoral, hicieron los distintos instrumentos del Frente, el acta constitutiva, el reglamento, se inscribió a nivel nacional. Las fuerzas fundadoras del Frente, que son la Unión Cívica Radical, el PRO, la Coalición Cívica, están. Se amplió con algunos partidos, Encuentro Republicano, que es el de Pichetto, el GEN, que lo lidera Margarita Stolbizer, UNIR de Alberto Asef, bueno, distintas fuerzas que han compuesto el Frente a nivel nacional, y también se constituyó a nivel provincial, Juntos por el Cambio, entre la Unión Cívica Radical, el PRO, es decir, los mismos partidos nacionales, el GEN también en la provincia, y Avanzar, que es una fuerza que viene ya participando hace años como fuerza provincial dentro de Juntos por el Cambio y que, por supuesto, es la fuerza del gobernador electo de la provincia, que fue también clave en Cambia San Luis este último domingo. Así que se le da esa continuidad al frente y estamos listos para participar en las elecciones nacionales que va a haber ahora en agosto y octubre. quiero conocer si compartes el criterio que ha sido expuesto y extensamente de que el intento por ampliar la base de sustentación de Juntos por el Cambio, con la incorporación de Chiaretti y otros dirigentes, finalmente, por la manera en que se lo encaró, ha terminado, digamos, afectando a Juntos por el Cambio. Creo que hay que distinguir entre algunos casos. Para mí, por ejemplo, la incorporación de Spert fue correcta y era indudable que había que hacerla, con su partido Avanza Libertad, que está integrado también en el Frente Nacional, porque él viene trabajando con nosotros en el Congreso hace 2 años ya, y mancomunadamente, presentando proyectos juntos, oponiéndonos a muchos proyectos del kirchnerismo. Venimos codo a codo trabajando. Lo mismo que con Margarita Stolbizer, ella viene desde su ingreso a diputados, eh, siendo parte directamente del interbloque Juntos por el Cambio y liderando uno de los bloques. Entonces me parecía natural que, como ese trabajo parlamentario que se hacía, la consecuencia fuera eh, su incorporación también en el frente electoral, y por eso para mí fue muy grato que vinieran a acompañarnos el domingo cuando tuvimos el triunfo en la elección provincial, y Poli estaba muy contento también de que estuvieran. Ahora, en el caso de Schiaretti, me parece que ese es distinto porque ahí se trata de un adversario provincial nuestro, es decir, en Unión por Córdoba, que es su fuerza en la provincia de Córdoba, ejerce el oficialismo al que nosotros somos opositores y al que estamos ahora dando una pelea provincial, y va a haber elecciones el 25 de junio para elegir nuevo gobernador de la provincia, y Juntos por el Cambio tiene su candidato. Y en consulta con los actores locales están en desacuerdo con que él integre el frente. Entonces, en esos casos me parece que no. Y bueno, finalmente eso ha quedado
saldado, descartado, no se ha hecho la incorporación de esas fuerzas, que de hecho ha compuesto otro frente. Y ahí me parece que la distinción es que, bueno, son fuerzas con las que se puede tener acuerdos parlamentarios y va a hacer falta tenerlos, porque debemos tener presente que ninguna fuerza que gane eh, en octubre va a tener mayoría en el Parlamento. Es decir, con la división en tres fuerzas que va a haber en octubre y como la Cámara se elige en primera vuelta y no en segunda, como puede terminar siendo electo el presidente, ninguna fuerza va a tener mayoría en el Parlamento. La que más condiciones puede tener de tener legisladores Juntos por el Cambio, pero así todo va a tener que hacer acuerdos parlamentarios con otras fuerzas. Y bueno, ayer me preguntaban de un medio y yo les decía, ¿y en verdad vamos a tener que hacer acuerdos con Schiaretti? ¿Vamos a tener que hacer acuerdo con Milei? Y no hay que asustarse de eso, porque podemos competir electoralmente, pero va a ser necesario establecer consensos con esas fuerzas para poder tener quórum, para poder aprobar las leyes. Así que hay que tomarlo con naturalidad, pero distinto es que los integremos electoralmente si son competidores nuestros, eh, adversarios en determinadas provincias y los propios dirigentes locales se oponen. Esa es la distinción que creo que hay que hacer, sin dramatizarlo, entendiendo también cómo es eh, la naturaleza de los acuerdos políticos para poder alcanzar mayorías. Bueno, de hecho, aquí en San Luis la experiencia que han tenido ustedes es que hicieron un acuerdo primero para la provincia, que con valor solamente para la provincia, que fue el que rigió durante las elecciones del domingo. Sí, exactamente, y fíjate que fue un acuerdo amplísimo, porque teníamos la aspiración hace tiempo de poder unir la oposición. Siempre había alguna dificultad por la selección de candidatos, por finalmente el propio sistema de la ley de lemas que nosotros criticamos y bueno, votamos en contra de eso, porque además nos parece una aberración, como confunde y como busca engañar, y por eso nos hemos comprometido a buscar su derogación. Ahora, así todo, como fue el sistema que nos tocó competir, dijimos a todos, bueno, vengan, participen, hagan un sublema. Y cada partido armó su sublema y eso permitió integrar a todos. Y tuvimos estas fuerzas nacionales de Juntos por el Cambio que te menciono, pero también tuvimos a Libres del Sur, que participa de otro frente nacional, tuvimos a los Libertarios, que son otro frente, tuvimos Todos Unidos, que es el partido de Adolfo Rodríguez Sá, que también participa de otro frente, y la verdad es que si no hubiéramos tenido esa amplitud, no hubiéramos podido ganar. Entonces siempre creo que hay una tensión entre lo identitario, yo lo veo siempre en las convenciones nuestras. El lunes hablaban en Parque Norte de que, bueno, queremos tener un candidato radical y que la lista 3 y bueno, pero no son los tiempos de Hipólito Yrigoyen esto, entonces ni de Alfonsín. Entonces hay una tensión entre la identidad, uno quiere poder tener la agrupación lo más pura posible para ratificar sus principios, sus valores, y la necesidad de construir electoralmente, porque si no uno se queda en ser una fuerza testimonial y la política también es el arte de gobernar y conseguir una mayoría para poder efectivamente llevar a cabo las reformas. Entonces, bueno, creo que entre esas, en la tensión entre esos valores, uno trata de ir y construir una mayoría que tampoco sea una mayoría tan absolutamente diluida que signifique que no produzca ningún cambio. Pero esto, por ejemplo, en las coaliciones parlamentarias, como son todos los países europeos parlamentaristas, se asume con total naturalidad y a veces ves que hay alianzas que antes eran impensadas, pero es la forma de que tienen de formar un gobierno. Bueno, en nuestro país, que viene de una tradición bipartidaria y con mucha confrontación entre los partidos, porque tiene que ver hasta con la identidad familiar, y ahora se ha derivado en un bicoalicionismo. Bueno, tenemos que empezar a naturalizar que estos acuerdos van a ser cada vez más comunes, porque en una etapa de coaliciones, para poder
formar mayorías en el Parlamento, van a ser necesarios acuerdos, si no, no se va a poder ni siquiera gobernar. Entonces, es un poco lo que marca los tiempos y hay que entenderlo, diría. ¿Crees que el radicalismo continúa, digamos, perdiendo fuerza en la ciudadanía? No, nosotros tenemos un problema de liderazgo. Es decir, no, nadie duda de que el partido sigue vigente porque tiene una capilaridad, territorialidad extraordinaria. El único partido que tiene representación en los 24 distritos del país, en prácticamente todos los pueblos, tiene más de 400 intendentes, tiene 3 gobernadores, entonces está presente en todos lados y por eso es clave para cualquier frente electoral que se lo busca, pero carece de liderazgos nacionales sobre todo. Es decir, eh, hoy los liderazgos se instalan desde el área metropolitana y precisamente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires el partido ha venido débil, entonces le cuesta construir un candidato a presidente. Entonces ahora, en el propio Juntos por el Cambio ahora, los principales candidatos a presidente son los del PRO y no los del radicalismo. Los que más miden, digo, no que tengan, porque nosotros tenemos gobernadores, digamos, el caso de Cornejo, Morales, Valdés, eh, Suárez, son excelentes gobernadores y que pueden mostrar gestión y podrían ser excelentes candidatos a presidente, pero no han logrado instalarse. Ves los del PRO sí, y bueno, y eso obviamente termina tallando en quienes tienen más poder dentro del frente. Pero tiene que ver para mí exclusivamente con un tema de formación de estos liderazgos. Hay figuras que yo creo que tienen mucho potencial para adelante. Una es la de Lustó, que va a ser candidato a jefe de gobierno ahora. Si gana y logra ser jefe de gobierno, al otro día es un presidenciable. Otro es Facundo Manes, que ha logrado, de no estar en la política, pasó a desarrollar un gran capital político en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora por ahí no sé si está tomando las mejores decisiones en cómo promover eso, pero me parece tiene que ver con un fenómeno, como te digo, de liderazgos. Pero ojo, se necesitan de las dos cosas, porque también emergen líderes, como en el caso de Milei, que ves que crecen las encuestas y tiene muchísima repercusión, pero después hace agua en todas las elecciones provinciales. Claro. Y así ganar a las elecciones no va a tener más de 40 diputados y le sería imposible gobernar de esa manera en nuestro sistema con menos de un quinto de la Cámara de Diputados. Tampoco eso en nuestro sistema te da consistencia como para poder gobernar. O sea, hay que desarrollar las dos cosas, la territorialidad y los liderazgos. Claramente a nosotros nos está faltando, al radicalismo le está faltando una de esas partes. ¿Vas a presentarte en las primarias abiertas? Sí, seguramente estamos trabajando para el día 24, que es el sábado, el otro sábado, presentar las listas. Hay una aspiración que tenemos enfrente de construir una lista de unidad, es la aspiración que hemos tenido entre el PRO Avanzar, la Unión Cívica Radical, después del éxito que tuvimos el domingo. Vamos a ver si lo podemos hacer, porque hay también una competencia presidencial dura dentro de nuestro frente entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que, bueno, tenemos una plataforma común, pero hay matices en sus actitudes, en el abordaje que tienen del problema que tiene nuestro país y de cómo resolverlo. Entonces eso se va a disputar y van a los ciudadanos poder elegir al candidato que prefieran. Hay una discusión en Todos Juntos por el Cambio en todo el país sobre si las listas de legisladores van a ser unificadas, comunes, o si cada candidato va a llevar la suya. Entonces, según eso, vamos a terminar resolviendo las listas, pero en principio nuestra aspiración es a la unidad y la mía también de continuar en el Congreso trabajando. ¿Y tu idea cuál sería? ¿Seguir como diputado nacional o Sí, irías por una banca en el Senado? en principio eso, porque es un mandato que he tenido,
por suerte han valorado mucho los colegas el trabajo que estoy haciendo en la Cámara, sobre todo en la Comisión de Presupuesto y con los temas económicos. Y entonces está la idea de que siga desempeñando eso, sobre todo si tenemos un próximo gobierno que es de Juntos por el Cambio y que va a hacer falta mucho apoyo, mucho debate en la Cámara para poder aprobar las leyes. Una última pregunta. ¿Cómo evalúas lo que pasó en las elecciones aquí en San Luis? Bueno, creo que es una noticia histórica para nuestra provincia y para el país, por el hecho de que haya habido cambio de signo político en nuestra provincia después de 40 años de democracia. Yo nací con el PJ y los Rodríguez Sá gobernando, entonces que hayamos logrado este domingo alternancia es casi que más que una noticia política, una noticia de vida para muchos. Va a haber que hacer mucho trabajo en recuperar las instituciones, tener una forma distinta de gobernar, de trabajar con los gobiernos locales, de relacionarse con la justicia, de restablecer la división de poderes. Hay muchas reparaciones que hacer en eso en la provincia, y tenemos grandes desafíos porque creo que sirvió, como te digo, esta arquitectura electoral amplia. Tuvimos un muy buen candidato que fue Claudio Poggi, que pudo amalgamar eso, y creo que también tuvo un enorme peso en la decisión el deterioro de la situación socioeconómica de la provincia. En los últimos años, durante estos 2 últimos mandatos de Alberto Rodríguez, se ha perdido empleo industrial aceleradamente, se ha reemplazado el empleo privado por empleo público, eso ha deteriorado tremendamente las finanzas del Estado. Aún el que trabaja en San Luis es pobre y tenemos niveles de pobreza como los del noroeste y noreste argentino, o peor, 2/3 partes de los niños que no comen. Entonces, creo que esto ha pesado en la decisión. La alianza de Rodríguez Sá con el kirchnerismo ha sido en el peor momento, porque fue el peor momento del kirchnerismo y un rechazo profundo al gobierno nacional por su gestión económica, y entonces ha cargado con eso. Pero bueno, esto va a representar un desafío de tratar de recomponer o mejorar la situación socioeconómica de San Luis. Y lo dijo Poggi en una de las entrevistas, dice, ahora va a haber otras prioridades, respecto de cuando él ya había sido gobernador, ahora va a haber otras prioridades en el gobierno. Y obviamente que el gobierno nacional que asuma tiene una prioridad absoluta en estabilizar la economía, en lograr luchar contra la pobreza. Va a ser la responsabilidad esta de todos los gobiernos y por eso se los va a juzgar. Muchas gracias por atenderme, Alejandro. Muchas A vos, gracias. Mario. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. El doctor Alejandro Cacase, que es diputado nacional de Juntos por el Cambio, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. La pausa, la música y volvemos.